Muy buenos días, les agradecemos su participación en esta mesa que se titula Élites, Capitalismo y Poder, actividad que forma parte del Congreso Excepcionalidad en Duda, Costa Rica, en la Centroamérica del 2025. Este es un evento que, como ustedes saben, forma parte de las celebraciones del 50 aniversario del Instituto. Les instamos a revisar la página web del Instituto y su sitio en Facebook e Instagram para seguir los proyectos que están inscritos y los productos de divulgación. En esta mesa, que como les digo se titula Élites, Capitalismo y Poder, vamos a tener las siguientes ponencias. En primer lugar, vamos a escuchar la presentación Crisis Capitalista, Política Económica, Conflictos e Intereses en la Región de Centroamérica y México, de Víctor Ormán Cadena Torres. Esta persona es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Estudios Superiores de aquí viene la parte difícil para mí, Cuautitlán, del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Es complicado. Vamos a escuchar también la presentación, la apuesta conservadora de las élites económicas y políticas en la posguerra guatemalteca, de María Gabriela Escobar Urrutia. María Gabriela es maestra, antropóloga de la Universidad Rafael Landívar. También vamos a escuchar la presentación Nostalgia por la excepcionalidad, discursos de élites sobre la desigualdad, a cargo de Rodrigo Muñoz González y Francisco Robles Rivera. Ellos son docentes de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. Y también vamos a escuchar la presentación Élites Financieras y Estado Costarricense, la regulación post-pandemia en disputa, de Roberto Cascante Vindas, quien es docente e investigador de la carrera de Trabajo Social de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Estatal a Distancia. Como ustedes pueden ver, tenemos personas de distintos lugares del mundo, también de dos sedes de nuestra universidad, lo cual nos da mucha alegría. Cada persona ponente tiene 15 minutos para presentar sus reflexiones y yo les voy a pasar el cartelito cuando falten 5 minutos y 1 minuto antes de finalizar el tiempo. Antes de empezar con la presentación, quisiera anunciarles que afuera de esta sala se encuentra un stand de la librería de la Universidad de Costa Rica y hoy tienen un 30% de descuento en los textos que se están exponiendo afuera. Entonces, si quisieran aprovechar, esta es una buena oportunidad. Entonces, le vamos a dar la palabra a Víctor Hermán. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan muy bien ahí? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí, antes que nada. Gracias por la invitación al comité organizador. Una ciudad preciosa, un país bello. Yo vengo de la Ciudad de México, por eso los nombres un tanto extraños, ¿no? Entonces, una disculpa, sí tenemos nuestros nombres en varios de los lugares donde nosotros luego estamos. ¿Hacia acá? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, algunos elementos importantes, ¿no?, que traté de ir reuniendo, posteriormente van a estar en lo que viene siendo el documento que se va a presentar más adelante, ya sea como memoria, como parte de un artículo, pero la idea es ir avanzando en algunas cosas que en lo particular nos parecen importantes al respecto. Listo. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? A partir de la década de los 80, tanto en México y toda América Latina,
empezamos todo un proceso de liberalización económica y que eso significó la apertura comercial. Entonces, esta apertura comercial, o bajo el eslogan que se fue pretendiendo, se suponía que con la apertura comercial, la entrada de nuevas empresas le iba a permitir a los países, tanto latinoamericanos como algunos países del Cono Sur, poder insertarse en la economía mundial. Eso fue lo que se manejó, ¿no? Y el gran ejemplo fue precisamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía a Estados Unidos, a Canadá y a México, ¿no? La primera vez que era invitado un país subdesarrollado con dos grandes potencias, ¿no? Entonces, eso significaba para muchos precisamente la oportunidad de que estos países tuvieran un desarrollo a partir de esta comercialización, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que empezamos nosotros a ver en la década de los 80 fue precisamente que la política económica de esos años, en especial el caso mexicano, porque es el que, digamos que el que he visto más, el que me ha tocado más revisar, vamos, estaba en un momento dado orientado a las principales prácticas que teníamos en la década de los 80, que estábamos hablando básicamente de la extracción. Este periodo y prácticamente todas las economías latinoamericanas y muchas sudamericanas precisamente están orientadas a la extracción de los recursos naturales, un periodo precisamente donde la inversión pública originalmente es la que permite el desarrollo de estas áreas y posteriormente, en algunos casos, se vende, que fue precisamente en la década de los 80, de ahí el periodo de desinversión o privatización, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión importante al respecto, porque se dice que muchas de estas empresas habían hecho el desarrollo cuando fue la política económica de ese momento la que permitió precisamente el desarrollo de estas grandes empresas latinoamericanas, no solamente empresas que provenían del exterior, no solamente empresas que venían de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, sino las propias empresas que estaban haciendo precisamente en América Latina. Pero de ahí precisamente pasamos a una situación a un periodo precisamente de neoextractivismo. O sea, ahora no solamente estamos extrayendo minerales, sino que ahora lo estamos extrayendo a una velocidad que ya no nos importa el medio ambiente. O sea, con tal de poder llenar esa necesidad precisamente de materiales en todo el mundo, toda nuestra región de América Latina, ¿sí? Estamos extrayendo a un ritmo que no lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ahí precisamente surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué sigue después de esta situación, ¿no? Donde obviamente estamos viendo, donde estamos viendo toda esta destrucción de la naturaleza, de los recursos naturales, de todas estas zonas tan bellas que tenemos en nuestras regiones. Y entonces por ahí dijeron, bueno, ya hemos degradado tanto, entonces ahora empecemos con los modelos económicos que sean más sostenibles. Ahora donde quiera se habla de sostenibilidad. Ahora hay que hablar de desarrollo sustentable. Ahora incluso metemos la materia de desarrollo sustentable en prácticamente todas las carreras que hay, ¿sí? Entonces ahora es lo nuevo, busquemos lo socialmente justo, ¿no? Pero nos damos cuenta que esto no funciona así. O sea, en el papel te dicen esto, pero lo que realmente nosotros estamos viendo es que ahora estamos en una etapa donde hay un despojo precisamente por acumulación. Y este despojo yo creo que se da en dos sectores muy importantes. En el primero, continuando con esta precisamente cuestión de extracción, aquí tenemos precisamente este mapa donde se encuentra precisamente las mayores reservas de litio en el mundo y precisamente Sudamérica es la que concentra la mayor cantidad. ¿Eso qué te va a decir? ¿Hacia dónde van a ir las empresas que están extrayendo? Hacia Sudamérica. No hay que ser doctor en economía para darse cuenta. Y hoy en día el litio es fundamental para que esto pueda funcionar. Si no tenemos litio, entonces ¿cómo vamos a prender el celular?
Si no tenemos litio, ¿cómo vamos a usar los autos eléctricos? Ajá, o sea, es la base fundamental para que esto pueda funcionar. Y por eso en un principio puse por ahí 3 empresas, una mexicana, una chilena, una peruana, porque dentro de las 10 empresas productoras de litio o extractoras de litio, se encuentra una latinoamericana que es SQM, y SQM que es chilena, que fue creada por el Estado chileno, por ahí de la década de los 60. O sea, no fue nada más con inversión privada, se logró gracias a la inversión pública. Cuando de repente pensamos en inversión pública, cuando de repente pensamos que no hay recursos públicos, o sea, espérate, gracias a las inversiones públicas de la década de los 50, 60, 70 en diferentes países, se pudo lograr este desarrollo que estamos viendo aquí. Si no fuera por eso, entonces no estaríamos hablando de esa situación. Un poquito más adelante, es que los mapas ayudan mucho realmente, ¿no? Te ayudan a ubicar precisamente esta cuestión. Y aquí ya estamos hablando de estas que le llamamos materias primas fundamentales o comúnmente tierras raras, que también se ha escuchado mucho al respecto. Y es que en la década de los 80 solamente hablábamos del G7, Estados Unidos, pero hoy tenemos que hablar de China. China no estaba contemplada en prácticamente todos los modelos de liberalización económica, China no estaba contemplada en todos los acuerdos de libre comercio. En el caso mexicano nos cambiaron el acuerdo. De repente pasamos de un Telecán a un Temec, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario cambiarlo debido precisamente a que las inversiones chinas, los productos chinos, están inundando en todo el mundo, ¿sí? Mientras que aquí una artesanía, por dar un ejemplo, unos zapatos, a lo mejor lo producen en un día, los chinos ¿cuánto pueden producir en zapatos? En un solo día. Entonces, de ahí la importancia de China en este modelo que nosotros estamos considerando. Por eso puse, y ahora lo pongo en rojito, ¿no? En esta parte de intereses en la región Centroamérica y México. Una variable importantísima, ¿sí? En esta variable importantísima está este señor. Una versión Donald Trump, pero versión 2.0, porque ya tuvimos una primera versión que medianamente se controló. Ahora el señor Trump, ¿sí?, ha ido cambiando las reglas de juego, ¿sí?, y donde prácticamente estamos viendo imposición arancelaria, donde estamos viendo guerra comercial, cierre de fronteras, despojos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos una cosa, el señor Trump es empresario presidente. De ahí la importancia de decir los intereses. Si algo mueve la cuestión económica, si algo mueve la cuestión social, si algo mueve la cuestión política, son los intereses. Los intereses son los que realmente van a mover esta condición. La primer clase que te dan en economía es que te dicen que la economía es una ciencia social, día 1, pero a partir del día 2 ya todo es individualismo, ya todo es totalmente diferente, ¿no? Lo primero que me dijeron en primera clase se borra más adelante. Y es precisamente este señor Donald Trump el que ha movido, el que ha regañado, el que está moviendo día con día. Por eso aquí la pregunta, cuando yo veo un modelo econométrico, un modelo donde supuestamente estoy pronosticando a futuro, ¿cuál a futuro? El señor Donald Trump un día te puede decir 130% de aranceles, al día siguiente solamente 10 o solamente 20. Ya no podemos hablar de ese futuro como antes. Ahora tenemos que ir revisando las cosas que están precisamente cercanas a lo que nosotros vemos. Ahí hay un libro, ¿por qué no hacer también recomendaciones? Un premio Nobel de Economía, su nombre es Paul Krugman, y Paul Krugman tiene precisamente un libro por ahí que se llama Contra los zombies. Lo pongo aquí por esta cuestión de los intereses.
Paul Krugman son como 3 capítulos que le dedica, precisamente él dice que los principales zombies son aquellas personas que estamos afuera, que no estamos en las cúpulas empresariales y que vamos obedeciendo lo que ellos nos van diciendo, ¿no? Acá tenemos un empresario llamado, su apellido es Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, que es dueña de una de las empresas llamada Electra en México, y que ya se ha ido expandiendo a Guatemala, El Salvador, a Honduras. Guiño el ojo, viene para Costa Rica. Guiño el ojo otra vez, cuidado con ese señor. Guiño el ojo tercera vez, ¿por qué? Porque el señor dice que no deberían de cobrarle impuestos a empresarios como él. Y él en México se calcula que tiene una deuda con Hacienda, nada más 2,000, 3,300 millones de dólares, nada más de deuda con Hacienda. Imaginemos todo lo demás. Y el otro señor, pues el otro señor lo pongo ahí porque el señor de acá, de apellido Elías Ayub, se casó con la hija que en su momento fue el hombre más rico del mundo, que era mexicano, un señor de nombre Carlos Slim. Es que era empresario Elías Ayub, sí, vendía gelatinas, pero su verdadero logro, ¿cuál fue? Casarse con la hija del hombre más rico del mundo. Intereses, ojo, intereses, por eso te lo puse en rojito, por eso te lo puse en rojito. Hablando de intereses, los intereses no solamente te pueden cambiar, ¿sí? Esto es de la farándula, pero va en relación. Es una presentadora mexicana de nombre Montserrat Olivier y a un lado, la que está en rosa, es una señora de nombre Bárbara Coppel. El apellido Coppel, en el caso mexicano, es un apellido donde existen tiendas, hay tiendas en el caso mexicano que se llaman Coppel. Guiño por cuarta vez, Coppel viene a Costa Rica, ¿sí? Guiño por quinta vez, no le compren a Coppel porque Coppel es carísimo, ¿sí? Guiño por sexta vez, porque lo que va a querer es endeudar, como ya vio que tienen una economía que en algunas cosas son muy caras y prácticamente todo en dólares, los dólares se vuelven atractivos para las empresas de cualquier tipo, en especial las latinoamericanas o las mexicanas. Entonces uno dice, bueno, una relación claramente, se ve ahí cuál es su tendencia, no estoy ni a favor ni en contra de la tendencia. Lo único que menciono es lo siguiente, después de 10 años de relación, se separan y se casan. Se casa con un señor de apellido Hank. El apellido Hank muy asociado a cuestiones políticas económicas en México, pero y en otras partes del mundo. Pero en sí, ¿por qué la unión matrimonial? La unión matrimonial es porque la señora Coppel, Bárbara Coppel, es de la familia de los hoteles Pueblo Bonito. Ojo, Pueblo Bonito viene a Costa Rica. Guiño por séptima vez, ¿sí? Y ojo, los Pueblo Bonito son de los pocos hoteles mexicanos 3 diamantes. Y esos vienen para acá. Y al lado son los casinos Caliente. Los casinos Caliente que ya están en varios países de Centroamérica y de Sudamérica y que en algunos casos han dicho, como mueven muchas apuestas tanto electrónicas como en lugares, de repente dicen que han modificado incluso los resultados a modo de mover precisamente la influencia de esta parte. 5 minutos, me hubiera dicho antes para extenderme un poquito más. ¿Sí? Entonces, y vuelvo a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué estoy viendo? La unión de intereses, la unión de familias, ¿sí? Una familia poderosa con otra familia poderosa. Por eso resalté la parte de intereses, ¿sí? Aquí ya no importa hasta el amor. Aquí lo que importa es qué podemos formar, qué grupo podemos formar económicamente hablando. Entonces, si Pueblo Bonito tiene su mirada precisamente aquí en Costa Rica, entonces quiere decir que los casinos Caliente también vienen a Costa Rica, ¿sí? Guiño por 9ª vez. Vayamos viendo precisamente
esa cuestión, ¿no? La razón por la cual ponemos todo esto es para darnos cuenta precisamente de todo esto, cómo ha ido cambiando. Y si algo tiene América Latina es que la mayoría de las fortunas de los grandes empresarios de la región provienen de herencias, provienen precisamente de casamientos. La economía no está en leer los libros o los periódicos de economía. La economía está en la parte de afuera. Y si queremos ser más precisos, veamos la sección de sociales. Porque en la sección de sociales me va a decir la familia de quién se va a casar con la familia de para formar un nuevo grupo empresarial. Ajá. Ahora, nosotros hablábamos todavía hace unos 15 o 20 años que las grandes empresas transnacionales eran las que estaban modificando el comportamiento al interior de las economías nacionales, entre ellos la región de América Latina. Yo diría, ya no, ahora son las empresas translatinas. Las empresas translatinas, empresas de origen latinoamericano que tienen su sede o que nacieron en América Latina, ahora son las que están modificando el comportamiento tanto empresarial como los comportamientos salariales, porque obviamente son salarios a la baja. Una empresa Bimbo tanto explota a los de aquí como explota a los de allá. Ajá. A pesar de que son supuestamente empresas nacionales. Cuidado, las empresas no son nacionales. Las empresas pueden nacer en algún país, pero no son nacionales. Y muchas de las empresas que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que han querido o que Trump ha querido que se alineen a esos intereses, hoy dicen, ya no, yo me voy a ir donde esté el mercado más grande o donde me den mejores oportunidades. China. Ya nada más para cerrar, revisemos lo que tiene que ver con las empresas unicornio. Ese sector de las empresas unicornio, creo yo que es uno de los más dinámicos y uno de los que precisamente hay que revisar, tanto los que somos de edad, pero sobre todo los que son jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Omar por su presentación. Al inicio teníamos 15 minutos, pero de repente me llegó un mensaje de que podía ser una moderadora más generosa y darle 5 minutos más, por eso no le avisé, no quería interrumpirlo, pero entonces le vamos a dar la palabra a María Gabriela, tiene 20 minutos para su exposición. Hola, buenos días. Eso da un poco de tranquilidad. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en Costa Rica. Estuve hace como 23 años en un programa de juventud que disfruté muchísimo. No se había construido la otra parte de la universidad, solo esta. Por lo poco que he podido estar aquí, pues he visto los cambios que se están viviendo a nivel social y político bastante marcados respecto de esa Costa Rica que conocí hace 25 años. Bueno, el trabajo que les voy a presentar lo escribí más que porque sea mi tema de especialidad, como un deber ciudadano, y lo escribí en diálogo con trabajos y ideas de Patrick Ilmer, sociólogo italiano, y también Ishel Benítez, que es socióloga mexicana, y tenemos el plan de convertirlo en un capítulo, ¿verdad? Bueno, como todos, voy a leer, pero voy a tratar de ser amable en la lectura. Como todos sabemos, bueno, la ponencia cambió su nombre y ahora se llama El relativo éxito de la apuesta conservadora de las élites económicas y militares en la posguerra guatemalteca. ¿Se oye? Como todos sabemos, a nivel mundial y regional se está viviendo un giro hacia el conservadurismo. De acuerdo con Enzo Traverso, el conservadurismo se vincula hoy en día a distintas corrientes de la derecha y al denominado posfascismo. Por su parte, Cas Mudde refiere que el mundo está viviendo una desmarginación de la ultraderecha en general y de la derecha radical populista en particular.
A diferencia de otros países latinoamericanos, en Guatemala no se ha vivido un péndulo claro entre progresismo y conservadurismo, como ha sucedido durante el siglo XXI en varios países, en otros países, ¿verdad? En cambio, en Guatemala la tendencia histórica ha sido conservadora, autoritaria. Por lo tanto, yo diría que no estamos viviendo en este momento un giro hacia el conservadurismo, sino una profundización de una tendencia que tiene una larga data. En esta ponencia planteo que durante la posguerra guatemalteca, o sea, a partir de 1996, las élites económicas y militares han promovido un proyecto conservador autoritario relativamente exitoso. Y a lo largo de la ponencia describo las características de este proyecto, los mecanismos que utiliza y algunos indicadores que a mí me hacen pensar que este proyecto conservador es exitoso. Como antecedentes, recordarles que a partir del golpe de Estado o de la contrarrevolución de 1954 y durante los 36 años de guerra que vivió Guatemala, las élites económicas y militares impusieron su proyecto conservador autoritario, que fue retado por sectores reformistas y revolucionarios, pero que finalmente triunfó gracias al despliegue de prácticas genocidas, en los términos de Feinstein, que se llevaron a cabo en casi todo el territorio nacional y por un largo tiempo. Además de triunfar a partir de este terrorismo de Estado, también triunfó gracias a la promoción de una mezcla tóxica de ideas nacionalistas, racistas, católicas, militaristas, anticomunistas, antirreformistas y desarrollistas. Muchas de estas ideas o de estos conceptos o ideologías se mantienen hoy, aunque han sufrido transformaciones. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, los movimientos reformistas y revolucionarios esperaban que se rebajaría el poder de las élites económicas y militares y asumían que podían fisurar su proyecto autoritario conservador a través de la ampliación de derechos y libertades para la clase trabajadora y para los pueblos indígenas. Se imaginaban que se iba a poder materializar la desmilitarización de la sociedad, que se impulsaría la independencia judicial y se enjuiciarían a los altos mandos del ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad en la guerra. Mientras el movimiento social tenía esas expectativas, las élites militares veían los acuerdos de paz con temor, los veían como una amenaza porque parecía que estos iban todo indicaba que iban a reducir su poder porque se iban a rebajar el presupuesto del ejército, se iba a reducir los efectivos militares y pues se abriría una amplia posibilidad de que fueran enjuiciados por los crímenes de guerra. Por su parte, las élites económicas tradicionales y emergentes temían que la firma de la paz y la instauración de una democracia formal le daría oxígeno al movimiento popular y a la izquierda, pero rápidamente descubrieron que este en realidad era un contexto favorable para profundizar el proyecto neoliberal y continuar haciendo negocios lícitos e ilícitos con el Estado. En efecto, la democracia neoliberal que se implementó con la paz amplificó las posibilidades de las élites económicas de acumular capital a través de la explotación sin control de los trabajadores y de la naturaleza. En el año 2004, Edelberto Torres Rivas indicaba que los estados centroamericanos carecían de autonomía relativa frente a los poderes fácticos. Por cierto, una discusión vieja entre marxistas y estructuralistas. En el 2012, el economista Wilson Romero afirmaba que en las primeras décadas de la posguerra guatemalteca, las élites económicas habían amplificado sus formas de captura del Estado. Por su parte, Patrick Ilmer decía ya en el 2018 que en la posguerra guatemalteca la estructura de dominación oligárquica no había sufrido alteraciones relevantes. La pregunta entonces que nos hacemos muchos es cómo explicar la persistencia del proyecto autoritario conservador en Guatemala.
Y el planteamiento en esta ponencia es que las élites económicas y militares han logrado construir un proyecto hegemónico basado en una combinación efectiva de acciones consensuales y coercitivas. Aquí pensando en la visión de Rosberry sobre hegemonía. Este proyecto hegemónico integra violencia física contra la oposición y contra las clases trabajadoras, cooptación de instancias estatales y un profundo trabajo ideológico al cual se le ha prestado muy poca atención, todo lo cual implica enormes inversiones de capital económico, político, social y cultural. Entre las acciones violentas que se han desarrollado durante la posguerra, se pueden mencionar los asesinatos esporádicos, pero continuos, contra sindicalistas, políticos de izquierda y opositores a proyectos extractivos. También el uso recurrente del ejército para desalojos de tierras, para controlar manifestaciones o para resguardar el orden público. Todo ello pese a que los acuerdos de paz dictaban que el ejército no podía ser utilizado con estos fines. En cuanto a la cooptación del Estado, las élites económicas y militares la realizan, y eso se ha discutido bastante en este Congreso, a través de acciones de incidencia o presión sobre todos los órganos del Estado. Se trata de acciones públicas, secretas, legales e ilegales, que van desde cabildeo hasta chantaje, que normalmente logran direccionar todas las políticas públicas en su favor y bloquear las iniciativas opuestas a sus intereses. De ahí que las élites en Guatemala, las élites económicas puedan incidir o decidir todo tipo de cuestiones, desde cuándo construir una carretera, en dónde, qué medicamentos compra el Estado para brindarlos en el servicio de salud, qué tipo de educación sexual se va a impartir, cómo bloquear una ley de aguas que no existe en Guatemala, y así en general, qué tipo de derechos se deben restringir y qué temas no se pueden debatir, como por ejemplo el acceso a la tierra o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Una esfera de cooptación del Estado, que es la que más está llamando la atención de los analistas de América Latina y de Guatemala, es la cooptación del sistema de justicia. Esta en efecto se ha dado y se caracteriza o se ha expresado en primer lugar a través del establecimiento de estados de sitio en varias poblaciones consideradas rebeldes. En segundo lugar, a través del bloqueo de procesos judiciales contra militares que estaban siendo o están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la guerra, así como el bloqueo contra los juicios a empresarios que están involucrados en casos de corrupción como evasión de impuestos, saqueo de arcas públicas, financiamiento ilícito de partidos políticos. Y en tercer lugar, esta cooptación del sistema de justicia, por lo que está llamando más la atención, es por la ampliación de la campaña de criminalización en contra de periodistas, activistas de derechos humanos, líderes estudiantiles y operadores de justicia independientes. Aquí hay que considerar que mucha gente lo considera como un fenómeno nuevo de hace 5 o 10 años, pero en realidad esta criminalización se ha dado a lo largo de toda la guerra, solo se ha profundizado. A partir de 2023, esta campaña de criminalización también ha estado dirigida contra el propio presidente de la República, o sea, nuestro actual presidente, contra algunos de sus funcionarios y algunos miembros de su partido. O sea, estamos en sintonía con otros países latinoamericanos en cuanto a la aplicación de la estrategia del lawfare. De acuerdo con Ishel Benítez, la profundización de la cooptación del sistema de justicia nace como un contramovimiento militar y empresarial al juicio por genocidio contra el general Ríos Montt que se realizó en el 2003, a otros juicios contra militares que se realizaron en los años siguientes y a los juicios impulsados por la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, contra empresarios. Y este contramovimiento empresarial y militar tomó mayor fuerza con la expulsión de la CICIG en 2019. Ahora bien, el otro aspecto importante de este proyecto hegemónico autoritario conservador es que
es la transmisión de un conjunto de ideas y prácticas políticas, económicas y morales a todos los estratos sociales por medio del posicionamiento de intelectuales y centros de pensamiento conservadores en los medios de comunicación tradicionales y digitales, también a través del control de gran parte del sistema de educación secundaria y universitario público y privado, también a través de la alianza con líderes de las iglesias católicas y evangélicas y a través del financiamiento de la mayor parte de los efímeros partidos políticos que tenemos en Guatemala. Quisiera destacar algunas ideas claves que difunde este proyecto económico conservador. En primer lugar, el nacionalismo o soberanismo oportunista, que consiste básicamente en rechazar o atacar corrientes de pensamiento, instituciones, ONGs, gobiernos y mecanismos de cooperación que son calificados como extranjeros, pero que en realidad se caracterizan por ser por respaldar ideas universalistas y democráticas como los derechos humanos, el multiculturalismo y el feminismo. Digo que es un nacionalismo soberanista y oportunista porque al mismo tiempo que cuestiona estas ideas por ser extranjeras, respalda respalda a los gobiernos de Israel, Taiwán o Estados Unidos y también acepta la ayuda de estos países. En segundo lugar está el racismo contextual contra los pueblos indígenas. Aquí hay que decir que los discursos racistas de las élites son cada vez menos explícitos y que existe toda una red de alcaldes indígenas que participan en los partidos de derecha y sostienen lazos con las élites económicas y militares. Pero a la vez las élites rechazan los planteamientos de los movimientos indígenas críticos, así como sus demandas de tierras y el reconocimiento de sus formas de gobierno. En tercer lugar, otro elemento ideológico importante es esta idea de reescribir la historia de la guerra que tuvimos, que está orientada a negar la violencia militar contra insurgente o a enarbolarla con la idea de que el ejército fue un héroe que nos salvó del comunismo y que en el momento actual nos salva de los desastres naturales o nos ayuda a enfrentar emergencias como el COVID. Otra idea fuerza que maneja el proyecto conservador autoritario es el punitivismo contra las clases trabajadoras, muy al estilo de lo que ha trabajado Lacan y Bourdieu, y se trata de promover el control de la población a través de la seguridad policial, militar, estatal y la seguridad privada. También de endurecer el sistema penal, especialmente contra los jóvenes de la clase trabajadora y los opositores políticos. Otra idea muy importante que forma parte de este paquete ideológico es el respaldo a una política fiscal y laboral regresiva, lo que impide una política social redistributiva y por tanto ofrecer servicios básicos a toda la población. Aquí están los trabajos de Wilson Romero, de Mayra Palencia, Schneider, etcétera. ¿Qué se ofrece como alternativa? Trabajo flexible, caridad y responsabilidad social empresarial, así como autoprovisión de servicios. Eso lo ha trabajado Liz Oglesby. Finalmente, el otro valor importante es el moralismo en temas de género y sexualidad. O sea, la defensa de los roles de género y la estructura familiar tradicional, la prohibición del aborto, el rechazo a la educación sexual y la oposición a la ampliación de derechos para la población LGTBIQ. Entonces, muchos analistas a nivel internacional sobre todo consideran que en Guatemala se han dado manifestaciones ejemplares y esperanzadoras como las del 2015 que sacaron a Otto Pérez Molina o la de 2023 de los pueblos indígenas que garantizaron que el presidente Arévalo asumiera el poder. Sin embargo, comparto con Patrick Kilmer la idea de que a lo largo de toda la posguerra los impulsos organizativos por parte de los sectores subalternos han sido pasajeros, débiles, esporádicos y desarticulados. Las razones son múltiples, no me voy a detener en eso, pero sí estoy de acuerdo que a diferencia de estos análisis esperanzadores de la ciudadanía empoderada en Guatemala,
tenemos más bien una situación crítica en la que una gran parte de la población se identifica con el proyecto autoritario conservador, empresarial y militar, o sea, tiene introyectado estas ideas, y algunos indicios de ello son la falta de respaldo popular a los juicios contra los militares contrainsurgentes, la falta de, o sea, la debilidad de las protestas de los grupos feministas, el apoyo popular que se da a las políticas de mano dura, la asistencia nutrida a las marchas pro vida, y también la expresión cotidiana en las redes sociales de mensajes misóginos, racistas y clasistas. Entonces, yo quisiera que nosotros en Guatemala, bueno, y otros analistas piensen no solo en que las élites nos están imponiendo un proyecto y nosotros estamos actuando de forma pasiva, sino que reflexionemos cómo estamos participando consciente o inconscientemente o identificándonos con su proyecto y cómo se ha construido eso. Ya para cerrar, como pequeña conclusión, digo, el presidente Bernardo Arévalo llegó al gobierno, pero su promesa progresista no ha alcanzado a materializarse. Aunque ha enfrentado grandes retos y cambios relevantes, el proyecto autoritario conservador se ha mantenido activo durante 70 años. Pareciera que las condiciones regionales y mundiales van a contribuir lentamente a su profundización. Amplios sectores de la población sueñan con tener un gobierno al estilo Bukele y lo dicen abierta y constantemente en las calles. Mientras tanto, el gobierno y las organizaciones sociales críticas parecen confundidas, temerosas e incluso resignadas a esta situación. Esperamos que esto cambie y que en Guatemala pueda construirse un proyecto, pueda dar una batalla, los sectores críticos puedan dar una batalla contra las nuevas formas fascistas o neofascistas que se vienen. ¿Sigo yo? Ok, bueno, sigo yo. Pensé que me iban a presentar. Bien. Bueno, hoy estoy representando también a Fran y a Juan Diego y vengo a hablarles sobre una investigación que los tres hicimos sobre un proyecto que llevamos ya un año realizando. Y lo que vamos a desarrollar el día de hoy es justamente entender cómo las élites costarricenses piensan sobre la desigualdad, ¿verdad? Y justamente, digamos, en un proyecto que buscaba preguntarse eso, nos dimos cuenta de un ingrediente que fue inesperado y es la nostalgia. Una nostalgia por el pasado, que ya vamos a ver cómo se articula, y nos dice mucho sobre cómo se entiende, la desigualdad en Costa Rica por parte de grupos poderosos. Entonces, yo quisiera comenzar hablando un poco de los dos conceptos clave que reúnen y que construyen nuestro proyecto. Y el primero es el de desigualdad, que no podemos negar que se ha convertido, ¿verdad?, en esta especie de ballena blanca del discurso público contemporáneo. Muchos sectores, muchos grupos ideológicos están de acuerdo en que la desigualdad económica es un problema. Entran las brechas en distintos campos y dimensiones, ¿verdad? Y se proponen diferentes acciones, ¿verdad? Y eso se ha convertido en parte de la lucha de muchos movimientos políticos, ¿verdad? Desde movimientos de izquierda hasta movimientos populistas de derecha. Y el otro concepto clave de nuestra investigación es el de élite, ¿verdad? Y a ver, ¿y qué es una élite? Y esto es importante definirlo. Así como de manera de diccionario, una élite es un grupo de personas en el cual, ¿verdad?, debido a una serie de condiciones estructurales, ganan acceso a ciertos privilegios y capitales. Y aquí es importante recordar que la literatura sobre élites dice, ok, aquí no estamos diciendo que tener más habilidades que alguien más nos lleva, digamos, a ser una élite. La clave en esto es que las élites ejercen el poder a partir de una posición privilegiada,
¿verdad? Y eso es lo que lo diferencia, digamos, de lo que uno podría decir que alguien tiene más cosas que otro. Ese es el punto, el ejercicio de poder a partir de más recursos. Y con esto en mente, Fran, Juan Diego y mi persona teníamos un dilema, y es que sabemos muy poco sobre lo que piensan quienes tienen recursos para influir en la política y en la vida, ¿verdad? Porque las élites suelen estudiar representaciones mediáticas, desde las consecuencias de sus acciones en su, digamos, en la vida pública, pero acceder a las élites es otra cosa y es un trabajo complicado que más adelante les voy a hablar un poco, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿qué hacemos en nuestro proyecto? ¿Verdad? Nuestro proyecto parte de un hecho de que en Costa Rica muchos imaginarios afirman o afirmaban que vivíamos en una sociedad igualitaria o de iguales oportunidades, ¿verdad? Que en las últimas décadas se ha puesto en entredicho justamente esas mitologías y aspiraciones. En gran parte también por el reconocimiento público de una situación de desigualdad que nos lleva a ser el país más desigual de la OCDE en estos momentos. Entonces, nuestro propósito era justamente comprender las percepciones de las élites costarricenses, ¿verdad?, sobre la desigualdad económica, a quienes entendimos como élites costarricenses, a personas en puestos de gerencia, administración, pensemos así en CEOs top de organizaciones y en puestos de toma de decisiones importantes en organizaciones y sectores de peso en la economía costarricense. Entonces, esto nos llevó a un proceso, digamos, que finalizó en entrevistas cualitativas semiestructuradas a profundidad a 52 personas, que realmente esto es un gran número porque, a ver, el proceso, tanto Fran como Juan Diego queremos hacer una reflexión metodológica, porque nos llevó a una estrategia de bola de nieves. Utilizamos mucho la plataforma LinkedIn para contactar a personas de alto nivel. Construimos una base de más de 300 personas, ¿verdad? Y de estas solo 52 nos respondieron, 40 hombres y 12 mujeres en edades entre 38 y 80 años, ¿verdad? A partir de esto nosotros realizamos un análisis temático. Nosotros utilizamos una estrategia de codificación deductiva e inductiva utilizando el software de análisis de datos en vivo. Y lo que venimos a presentarles hoy, justamente les mencionaba que fue algo inesperado, digamos, una manera que no nos esperábamos de cómo las élites entendían la desigualdad, y es entenderla en relación con el pasado, ¿verdad? Con nostalgia. ¿Y qué es la nostalgia? ¿Verdad? Es muy importante, ¿verdad? Ay, llevo rato hablando y no he pasado, Dios mío. Ay, aquí está. Me voy a guiar aquí mejor. Listo. ¿Qué es la nostalgia? La nostalgia es un término creado hace muchos siglos, en 1688, por un médico suizo que se llama Johannes Hofer, que él estaba tratando soldados, ¿verdad? Y él encontraba que al estar en guerra tenían un sentimiento de lo que en inglés se le llama homesickness, ¿verdad? De extrañar el hogar, ¿verdad? Entonces él decide crear un concepto a partir de dos palabras griegas, nostos, que se traduce como regreso a casa, pero nostos es lo que hace Odiseo en la Odisea, al regresar a Ítaca, es estar lejos y regresar a la casa, y algos, que es dolor, ¿verdad? Entonces nostalgia etimológicamente es el dolor de estar lejos de casa, ¿verdad? Y ya han pasado muchos siglos, hay una gran literatura, ¿verdad?, sobre nostalgia, y esta literatura lo que dice es que un sentido de excepcionalidad se vincula a un sentimiento de nostalgia por un pasado extraordinario. Y de hecho, muchos trabajos en las ciencias sociales costarricenses han justamente estudiado cómo esta nostalgia por el pasado alimenta toda una mitología nacional sobre el excepcionalismo costarricense, ¿verdad? Algo que yo también he estudiado empíricamente es cómo la nostalgia aparece en poblaciones cuando perciben que se pierde algo en el presente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en uno de mis últimos proyectos de investigación, para dar un ejemplo, en una población de personas jóvenes de la Carpio, ¿verdad?, yo pude analizar cómo se da una idealización del pasado al considerarlo un sitio de bonanza y prosperidad que se perdió en el presente,
Entonces, con esto en mente, encontramos una relación muy directa entre desigualdad y nostalgia en las élites económicas costarricenses. Y vamos a hablar de 3 ejes, voy a hablar, ¿verdad? Imagínense que tengo la cabeza de Juan Diego y Fran aquí conmigo, ¿verdad? Lo primero que encontramos es que efectivamente las élites costarricenses aceptan un crecimiento de la desigualdad, ¿verdad? Aceptan y se preocupan por las consecuencias, que esto es muy importante, de la desigualdad en comparación al presente. Y a ver, y es interesante porque lo que consideran como consecuencias de la desigualdad es la pobreza, la inseguridad y el narcotráfico, ¿verdad? Y estos 3 puntos es lo que les lleva a pensar que el pasado era mejor. Y efectivamente se idealiza el pasado. Las personas que entrevistamos mencionan mucho las décadas de los 60s, de los 70s e incluso los 80s, ya que se consideran más igualitarias. ¿Cuáles son los factores de esto? Pues que se dice que hay un acceso o que había un acceso a oportunidades ligadas a una institucionalidad pública eficiente. Pero aquí empezamos a ver cómo la nostalgia puede ser algo tramposo, porque todo esto se argumenta desde lo que nosotros 3 llamamos una temporalidad difusa. Y es que el pasado se entiende de manera abstracta, ¿verdad? Siempre el ayer se menciona de una manera, digamos, general, y hay problemas a la hora de concretizarlo. Es decir, si bien se mencionan décadas pasadas, como yo decía anteriormente, no hay una delimitación clara de cuándo la posición cambia, de qué son los hechos, ¿verdad?, que ahora que hacen o que hagan que haya más desigualdad. Y esta es una cita, digamos, de una de las personas participantes y la voy a leer para que tengamos una idea más o menos de este eje. Esta persona dice: y estas generaciones posteriores se descuidaron y no lograron ajustar correctamente los tornillos que había que ajustar para que siguiéramos caminando. No lo hemos hecho mal, pero no lo hemos hecho bien, ¿verdad? Hemos rodado y si nos comparamos con otros países, pues lo hemos hecho no tan mal, pero yo diría que ese es como el principal. Perdimos el norte como sociedad, perdimos el norte y no le hemos dado la importancia necesaria a las cosas importantes. Eso como telón de fondo grandote, ¿verdad? Aquí vemos un sentimiento nostálgico, ¿verdad? Y también podemos observar lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? De que una abstracción del pasado y al mismo tiempo que esto hace como que no se exprese claramente, digamos, cuáles fueron los elementos que nos hicieron perder al norte, en palabras de esta persona participante. Luego, el otro eje que encontramos dentro de las élites con las cuales trabajamos, ¿verdad?, es que también se acepta que hay una crisis de armonía social. Perdón, y las personas participantes afirman que la sociedad costarricense ha perdido la capacidad de diálogo y de interactuar con la diferencia. Es decir, que para estas personas hay un deterioro claro de la institucionalidad. Y algo muy interesante es que, digamos, parte de esto se liga a lo que se considera que son falta de espacios comunes, ¿verdad? Y aquí hay como una aceptación clara, digamos, de un discurso muy vinculado a clases sociales, y es que estas personas que trabajaron con nosotros afirman que ya las clases sociales no tienen contacto entre sí, ¿verdad? Es decir, se reconoce que la desigualdad conlleva la creación de lugares exclusivos y excluyentes de ciertos grupos. Y un ejemplo recurrente dentro de nuestros datos es la educación pública, porque muchas personas mencionan cómo antes las élites costarricenses compartían con otras clases a través de la educación pública y que cada vez más, ¿verdad?, como van a colegios privados, van a universidades privadas o incluso van a universidades fuera del país, que les permite o que más bien hace que pierdan la comunicación o que se pierda la comunicación y la interacción entre distintos grupos, ¿verdad? Y estas personas con quienes trabajamos afirman que hay una necesidad de nuevos acuerdos sociales, ¿verdad? Y se reconoce que es muy importante sentirse parte de un mismo proyecto nacional. Y aquí les leo otra intervención de una de las personas con quienes trabajamos que ilustra esto. Esta persona dice: ahora me voy a volver también a mis tiempos. Yo en mis épocas que tuve la oportunidad de ir al colegio, a la escuela, a la universidad, sí, el tema de desigualdad es abismal.
Nosotros siempre decíamos, qué maravilla esta sociedad costarricense donde todos somos de los mismos, porque independientemente si era alguien un poquito más, una clase más arribita que uno, más abajo, al final participábamos como de lo mismo, teníamos las mismas oportunidades, íbamos a los mismos lugares, compartíamos lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo las élites con quienes trabajamos justamente reconocen esta ausencia de lugares comunes. Y finalmente, el tercer eje que encontramos a partir del cual se articula la nostalgia en estas personas con quienes trabajamos es en los valores, en la ética y en la moral. Este es un discurso que yo creo que aquí todos vamos a reconocer como mucho, que es como muy común en la esfera pública costarricense, ¿verdad? Porque esto lo que hace es que más bien la desigualdad se individualice, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que se sigue viendo a la desigualdad como un asunto de meritocracia, ¿verdad? Para las personas que entrevistamos, afrontar las desigualdades es una cuestión de valores personales, ¿verdad? Nunca, no nos topamos a nadie que dijera como que el pobre es pobre porque quiere, pero digamos, sí un discurso muy meritocrático, ¿verdad? Que guía cómo estas personas entienden la desigualdad en Costa Rica. Y esto nos lleva a argumentar, ¿verdad?, que aquí nosotros encontramos lo que llamamos una meritocracia nostálgica, ¿verdad?, que es considerar que en el pasado las personas tenían valores diferentes que le permitían salir adelante. En este punto es muy interesante porque hay referencias muy frecuentes a la familia como clave central para salir de la pobreza y combatir la desigualdad, ¿verdad? Y como ya más adelante les voy a hablar, la familia, digamos, podríamos considerarlo conservador, pero también es una cuestión muy idealizada del pasado sobre que se vincula mucho como al acceso a oportunidades y justamente como a un discurso meritocrático, porque se convierte, digamos, en el núcleo de educación y aprendizajes para una futura vida cívica. Y aquí el siguiente fragmento que les voy a enseñar es realmente como ilustrativo de esta postura, y lo voy a leer. Es de una persona que afirma lo siguiente: si usted no tiene un hogar desde que está en el vientre de su madre, usted no va a poder desarrollar un proceso de vida en común que lo llegue a fortalecer como un sujeto activo en la economía. ¿Por qué? Porque ya empezó a crecer con grandes carencias. No estamos hablando de regalar ni nada, sino de tener acceso a un montón de oportunidades, las cuales empiezan hasta con un techo, como lugar del hogar del centro, como lugar del hogar del centro de la familia, donde usted va a empezar desde que nace a desarrollarse como una persona que va a ser útil y productiva luego para la sociedad en el futuro, ¿verdad? Y de nuevo, los valores, la ética, la moral, vinculada completamente a la meritocracia, ¿verdad? Se proyecta, por decirlo así, en el pasado y se entiende como una de las ausencias también del presente que explica un poco la desigualdad. Entonces, a partir de esto, ¿cuáles son nuestras reflexiones? Algo que ya se los mencioné, que es que la presencia de nostalgia real entre las élites costarricenses es un hallazgo que no esperábamos encontrar. Eso realmente fue muy sorprendente. Acá podemos caracterizar lo que llamamos nostalgia de élite, que es la romantización del pasado al considerarlo más próspero, productivo e igualitario, pero en el caso costarricense con una gran contradicción, y es que la clase empresarial impulsó el modelo económico que dinamitó el pasado, ¿verdad? Y ahora es extrañado. Y también algo que es muy importante, yo diría crucial, es que hay una tensión etaria entre las personas que entrevistamos, ¿verdad? Porque yo les mencioné que trabajamos con personas de 38 a 80 años, ¿verdad? Y justamente son las personas participantes de mayor edad que recuerdan un estado de bienestar que funcionaba y que incluso que dialogaba bien como con el sector empresarial. Y las personas mayores critican a los nuevos ricos, y así le llaman directamente, porque se dice que no tienen valores o compromiso social. Ay, perdón, se me fue Dani, penúltima diapositiva. Pero bueno, para continuar, ¿verdad? Y que se vincula mucho con lo que decía del discurso meritocrático de las élites, la desigualdad es un problema que según estas personas se puede solucionar
con educación y acceso a oportunidades. Y es decir, como esto es algo muy recurrente en casi todas las entrevistas que hicimos, se menciona, pero esto va de la mano con una falta de explicaciones estructurales, ¿verdad? Incluso cuando se idealiza el pasado, como les decía antes, no se idealiza el pasado de manera abstracta, pero no se dice qué fue lo que pasó, por qué fue que sucedió, ¿verdad? Y esto nos lleva a tener lo que llamamos una fricción por el futuro, y es que a pesar de que se aceptan los frutos de un modelo económico que se abandonó, ¿verdad? Las personas participantes no imaginan explícitamente retomarlo en el futuro, ¿verdad? Es decir, todo este discurso de las élites costarricenses con quienes trabajamos conlleva adaptar a las condiciones actuales un modelo que encuentra soluciones en zonas francas y educación técnica, ¿verdad? Entonces, básicamente, uno ya cuando redondeaba la entrevista y les preguntaba, ok, ¿verdad? Antes todo era mejor, ahora todo está mal, ¿qué es lo que se puede hacer? Educación técnica y zonas francas, ¿verdad? Que bueno, va muy de la mano, ¿verdad? Con todo este imaginario neoliberal que se ha articulado en Costa Rica, que muchas personas dentro de las ciencias sociales nacionales han analizado. Y por último quisiera mencionar algo muy interesante, y es una nueva línea de investigación, y es que notamos en las personas entrevistadas una fricción entre catolicismo y cristianismo evangélico, muy vinculado a lo que hablaba antes de valores, ¿verdad? Porque se dice, digamos, ¿cómo decirlo? Se menciona que el catolicismo tiende a ser más altruista, al menos, mientras que el cristianismo evangélico no. Entonces eso se utiliza mucho como para explicar los nuevos ricos que hablaba anteriormente. Y digamos, es algo que no analizamos a profundidad en nuestro proyecto porque, por decirlo así, no es algo como que salió tan recurrentemente, pero que está ahí y creemos que es algo muy, muy interesante que analizar en el futuro. Pero bueno, muchas gracias por la atención, que ya se me acaba el tiempo, y espero las preguntas y comentarios en la sección posterior. Perdón, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Cascante y a mí lo que me interesa venir con ustedes a discutir es lo que yo le denomino como un derivado de la investigación que he venido desarrollando a nivel doctoral. A nivel doctoral, mi interés ha estado vinculado mucho con la respuesta a los estados, en el caso de Costa Rica y de Panamá, a la deuda informal gota a gota, y yo siempre hablo de que en la dualidad de lo formal y lo informal siempre hay que estar volteando la mirada. En este caso, a mí lo que me interesa desarrollar en esta ponencia es una discusión que le he denominado élites financieras y Estado costarricense, la regulación post-pandemia en disputa, en la cual me interesa analizar un poco dos leyes que fueron aprobadas en el periodo de pandemia, lo que es la llamada ley de usura y también lo que es la llamada ley de comisiones máximas. ¿Por qué me interesan estas dos regulaciones del Estado costarricense? Porque me parece que han sido formas en las que se ha demostrado una pugna por el poder entre élites financieras y políticas, ya más en la arena estatal costarricense. ¿Qué es importante contemplar? Cuando hablamos de nuestro sistema financiero y nuestra banca, en la banca nacionalizada que hemos tenido desde el siglo anterior, había una alta presencia de élites políticas. A grandes rasgos, nuestra banca empezó una discusión de institucionalización desde 1851, que fue una idea de José María Castro Madrid, que llegó a consolidarse propiamente en el gobierno de Juan Rafael Mora Porras. Es en el año 1858 que empezamos con un banco, que fue el Banco Nacional, el Banco Medina, también llamado de esa forma, que buscaba en su discurso apoyar la economía del país posterior a la guerra que hemos tenido con los filibusteros, pero algo muy interesante es que ese banco duró únicamente un año.
Y uno de los argumentos es que las élites de la época aludían que se estaban dando préstamos en condiciones irregulares. El grupo cafetalero apelaba que no había condiciones adecuadas. Algo muy interesante, ya en 1914 comienza a hablarse ya de, en el gobierno de Alfredo González Flores, de un banco que era propiedad del Estado, pero algo muy interesante es que es ya propiamente en la Guerra Civil del 48, en la que sabemos que una élite política se consolidó de la mano de José Figueres, que ya se comienza a hablar de la necesidad de tener una banca nacionalizada. Si bien teníamos desde el año 1937 al Banco Nacional, que se llamaba como el Banco de los Pobres, porque hablaba del pequeño productor, el pequeño hombre de negocios y una supuesta justicia en cooperación al sector cafetalero, es hasta después de la Guerra del 48 que se comienza a hablar de la nacionalización de la banca. Esta nacionalización era uno de los tópicos de la Junta Fundadora de la Segunda República. Era una de las disposiciones de la línea socialdemócrata que se venía gestando. Y esta nacionalización se logró en el año 48, primero con un decreto, y en el año 53 ya con una ley propiamente, que es algo muy interesante, y lo hablan algunos autores y autoras. Si bien se comenzó a hablar de su aporte y carácter público, se comenzó a hablar de el aporte en lo social, y se habló de la banca como un instrumento de desarrollo, hay autores que hablan de cómo esa banca costarricense también estuvo permeada por disputas de élites económicas y políticas, permitió que aquellos colectivos alineados a la oligarquía cafetalera se vieran favorecidos. Y vimos cómo emergieron nuevos grupos económicos de poder, sobre todo élites alineadas al Partido de Liberación Nacional. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que esa fue la época que dio pie o que marcó parte de nuestro sistema financiero y que hemos visto cómo la banca ha estado en disputa y ha estado presente. La década de los años 80 y los 70 marca un hito, marca una ruptura, marca un cambio, porque comenzamos a hablar de la integración de mercados financieros en Centroamérica, que es una discusión que Alexander Segovia desarrolla en gran amplitud. Algo importante de la época de los 70, en la época de los 70 empezamos a ver lo que se llama una financiarización de la economía. Esta financiarización coloca un énfasis en las finanzas y en los créditos a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel estatal, y se comienza, y hablan autores y autoras, de que se hace un mayor uso de la deuda como un capital ficticio. Algo muy importante, son hipótesis que yo sostengo, es que en este modo de producción en el que nos encontramos, no solamente sobrevivimos del ingreso, sino que sobrevivimos muchas veces de la deuda. Y esta deuda comenzó a fomentarse como una fuente principal de ingresos y ya no era necesariamente vinculada con la producción, era solamente con el consumo de la deuda como tal. Y hablamos en Centroamérica de cómo pasamos de un capitalismo agrario exportador a un capitalismo rentista transnacional, y a partir de los 80 hay un cambio, una ruptura con lo que son los programas de ajuste estructural que dieron una mayor apertura comercial, y en esta apertura comercial también se abrieron servicios como el sector financiero. Y la década de los 80 todavía tiene un repunte con un mayor auge del sistema financiero cuando en el Consenso de Washington se hicieron una serie de reformas fiscales, económicas y financieras. ¿Qué pasa? En el caso de Costa Rica y a nivel de Centroamérica, la banca se regionaliza. Ya no solamente hablamos de bancas en países en específico o banca nacionalizada, sino que vemos, por ejemplo, entidades financieras que comienzan a funcionar con capital nacional, transnacional y en moverse entre fronteras, como el grupo Bacredomatic, como Da Vivienda, y comienza en Costa Rica una alta concentración de capital bancario privado. Y comenzamos a ver una proliferación de tarjetas de crédito, vemos una proliferación de actores, y acá es donde me interesa colocar un énfasis en cómo llegan actores con las tarjetas de crédito como Visa, Mastercard y American Express, que son los actores que están en la pugna, parte de lo que se disputa actualmente.
¿Qué es lo que me interesa? En esta discusión, como les digo, son 2 leyes ya aprobadas en el año 2020 y que tienen que ver a grandes rasgos con las tasas de interés y las comisiones de tarjetas, que es algo muy interesante porque son discusiones en las que las élites entraron en la regulación del Estado. Era efectivamente el Estado y actores del Estado y estas élites entrando en pugna para que no les regularan parte de sus labores de índole comercial. Las 2 leyes, como le digo, fueron creadas, inicialmente propuestas en corriente legislativa en el año 2018. Una ley, que es la ley 9859, que reforma la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que conocemos coloquialmente como la ley de usura. Y luego tenemos la ley 9831, que es de comisiones máximas del sistema de tarjetas. Estas leyes, una propuesta por un diputado del Partido Liberación Nacional y la otra por Welmer Ramos del PAC, tuvieron un desarrollo interesante en discusiones y todavía en la actualidad, a pesar de haber sido aprobadas hace 5 años, todavía siguen dando, digamos, tela de la cual discutir. La primera, la ley de usura. Algo muy interesante de esta ley. A grandes rasgos, esta ley lo que establecía y estableció era poner límites anuales a las tasas de interés máximas que tenían las entidades financieras, comerciales y microcréditos. Era poner un tope a esas tasas de interés, que en su momento, no sé si algunos recuerdan, algunas eran disparatadas, variaban mucho, eran muy variadas entre una entidad y otra. Este proyecto que se aprobó en el 2020, desde el año 2000 venía con intentos de consolidarse. Con mayor fuerza en el 2010 se comenzó a crear y hasta el 2018 logró volver a presentarse y 2020 aprobarse. O sea, ya eran 20 años de discusión del mismo tema en corriente legislativa que no lograba aprobarse. ¿Qué es lo interesante? En esta propuesta hubo argumentos en contra, en las cuales lideraron la Asociación Bancaria Costarricense, la Cámara de Bancos e Entidades Financieras y la SUGEF, que en ese momento estaba liderada por Rocío Aguilar, quien fue ministra de Hacienda, quien también hizo la reforma fiscal y que abiertamente sabemos cuál era su línea política. No quería regulación en esta línea. Algo muy interesante, y ha sido como el discurso y la tónica ideológica es, no hiciéramos eso, no lo hagamos, porque vamos a dejar a la gente excluida. Los sectores más riesgosos, los sectores más vulnerables se van a ver excluidos si le ponemos topes a las tasas de interés, porque va a incrementar los costos y los requisitos. Y algo muy interesante era que entidades como la Cámara de Bancos, que es un discurso muy habitual que utilizan, es que no es necesario regular el mercado, sino educar a la gente, porque la gente está mal educada financieramente y tiene que comportarse mejor, que es un discurso que abiertamente ha sido cuestionado. ¿Qué pasa? Ya en el año 2023, después de aprobarse esta ley que entró a vigor, al final esta ley lo que llega y habla es de proteger a las personas en su consumo y también le da al Banco Central de Costa Rica la potestad de establecer y regular estos topes en las tasas de interés. En el año 2023 hubo un informe del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la UNA, que hizo un informe respecto a 3 años después del cumplimiento de esta ley y se demostró que, contrario a lo que dijeron sus retractores, más bien había una protección de personas consumidoras porque ya no estaban colocando esas tasas de interés usureras que actualmente existían. Ha habido una reducción de la tasa de interés en comparación con otros países, en el caso de Costa Rica. Población excluida ha logrado acceder, en realidad se ha logrado acceder y se ha prevenido el endeudamiento excesivo. Al corte ya de 2025, las tasas de interés para las deudas en colones están un 38% y en dólares un 30%, que es el tope, todavía alto, pero bueno, por lo menos ya hay un tope. Antes llegaba hasta 50% en algunas tarjetas de crédito, sobre todo en el caso de Costa Rica. Y la otra ley en disputa tenía que ver con esa ley de comisiones máximas. ¿Qué es lo interesante de esto? Esta ley hablaba de que
las tarjetas de crédito estaban estableciendo sus tasas de interés de manera no regulada. Y tasas de interés cuando hablamos de comisiones de intercambio y de adquiriencia. Cuando hablamos de la parte de adquiriencia, tiene que ver con la adquisición de la tarjeta, propiamente del producto, y con los intercambios tiene que ver con cada operación que se realiza. Algo muy interesante, efectivamente, es que en esta ley, quienes lideraron mucha la discusión en contra eran las entidades Visa y Mastercard, que no son entidades financieras, son empresas, redes de pago, que proveen tarjeta a adquirientes, que en ese caso son las entidades financieras, y que efectivamente estaban en contra de esa regulación. ¿Qué es lo que decían? Efectivamente, estaban en contra de cualquier tipo de regulación. Se habla, y si uno revisa el expediente de los proyectos de ley, hablan de que el mercado tiene que regularse por cuenta propia, no debería haber una regulación en la competencia. Se hablaba de que cualquier responsabilidad de directriz debía caer en el MAKE, y siempre se ha discutido de que ellos no tienen ingresos por comisiones, como si no hubiera una ganancia por esa línea, y que cualquier comisión de intercambio o adquiriencia debía ser liderado únicamente por ellas con cada entidad financiera, que el Estado no debía involucrarse en esa materia como tal. ¿Cuál ha sido la discusión? Esta discusión de Visa y Mastercard no es de Costa Rica, en realidad ya hay autores y autoras que lo han hablado a nivel internacional y hablan de que existe un duopolio, porque en el caso de pagos fuera de China, según los estudios que existe, el 90% es procesado por Visa y Mastercard. O sea, hay un alta uso de ese tipo de herramientas, y estas redes de pago lo que combinan es el valor de los negocios y la tecnología. ¿Qué es lo que se ha denunciado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Colombia? Quien obligan a los negocios a usar sus datáfonos y evitar cualquier tipo de competencia. Y también han logrado impedir que otras alternativas diferentes lleguen a esos países, lo cual han denunciado sobre todo pequeños empresarios que generan un cobro excesivo de tasas de interés, un cobro excesivo en la que esas entidades aluden no tener una ganancia, pero sí perciben por el uso de los datáfonos o por la obligación de tener que aceptar ese tipo de pagos. ¿Qué pasa al año 2024? A pesar de que esta ley fue aprobada, como les digo, en el 2020, todavía en el 2024 seguía en discusión. ¿Cuál es la discusión? Me asustó. ¿Cuál es la discusión? Que en la actualidad tenemos dos proyectos de ley, el 24026 y el 24247, ambos a cargo de dos diputadas del Partido Unidad Social Cristiana, que hablan de que hay que diferenciar, y si bien hay un tope a las comisiones llamadas domésticas, o sea, las nacionales, no se debería regular las comisiones transnacionales. O sea, compras fuera no se deberían regular, a lo cual Costa Rica está totalmente en contra. Y esto inclusive algo muy interesante es que parte del discurso que Visa ha utilizado y ha hablado para que esto no se mantenga, de manera universidad detectó que en el proyecto de ley 2426 coincide completamente. O sea, la redacción del proyecto de ley coincide con el mismo argumento que Visa ha logrado difundir en medios, y lo cual evidencia cómo esta empresa de índole nacional y esta red de pago ha estado de la mano y ha estado visitando la corriente legislativa para colocar sus intereses y que no se logre este cobro. Ya para ir cerrando, algo muy interesante, yo creo que es parte de lo que hay que entender si uno se adentra a entender el sistema financiero, es que es un complejo entramado, bastante complejo, y hay que entender que ya no solamente es un asunto de banca pública o privada, o ya no solamente es un asunto de la banca transnacionalizada, sino que también hay élites como las redes de pago que también están en esa pugna y que también hay que tener mapeadas porque también están en esa línea como tal. Hay que entender que si bien en un momento únicamente hablamos de élites políticas en la banca nacionalizada, ahora hay élites políticas, hay élites económicas, hay élites nacionales, hay internacionales, hay una amalgama muy amplia. Y lo interesante es que son nuevas élites a nivel internacional que están pugnando por modificar la regulación que el Estado costarricense hace propiamente en la materia.
Y esto evidencia un discurso totalmente contradictorio, porque el discurso comercial de Visa y de Mastercard, si ustedes lo revisan en las páginas web, es de un respeto total a la normativa de los países, un respeto a las entidades reguladoras, y en su práctica han demostrado totalmente lo contrario. Si hay un interés, si hay una injerencia y si hay una disputa, y no hay un respeto por esa soberanía nacional en sus regulaciones. Y algo muy interesante, y creo que es algo que hay que colocar siempre, las figuras en materia financiera que están en disputa es el tema del crédito. El crédito genera una alta rentabilidad para algunos actores. Aquí nadie habla del ahorro, aquí nadie habla de otro tipo de figuras, es el crédito. Y es el crédito la figura que siempre está en pugna, y es la figura que yo creo que hay que prestarle mucha atención en una sociedad que se fomenta el consumo desmedido y que por todo lado nos atacan con consumir y consumir, ya no mercancías, sino consuma dinero sin ninguna finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que han participado en esa mesa, a ustedes por permanecer acá. Ahora pasamos al periodo de preguntas, comentarios que ustedes tuvieran para las personas que han expuesto y sus presentaciones. Bueno, primero muchas gracias a todos por compartir sus ponencias. Yo quería preguntarle, bueno, tengo un par de preguntitas y comentarios. El primero sería a Víctor. En un año preelectoral para Costa Rica, ¿qué aspectos usted nos puede decir o nos podría dar, e incluso a las demás personas de la mesa, que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer, por ejemplo, los programas o las propuestas de gobierno que podrían afectar a la región y Costa Rica en sí? Y en sí, desde el aspecto de México, ¿qué cambios han podido ver en un gobierno como Morena y que han podido estar afectando en esta transición de partido político a otro y que puede estar en esta coyuntura neoliberal, e incluso que podríamos ver como costarricenses en un partido como Morena y buscar similitudes en partidos para este año preelectoral? Y luego a Rodrigo, la pregunta que tenía era si en esta muestra que lograron de población, las élites también eran personas en partidos políticos tradicionales, y si esta nostalgia se podría ver también desde un cinismo burocrático o burgués que ha estado ahí en esta élite, y si en algún momento durante las entrevistas no tomaron en cuenta que estas élites, sus familiares o generaciones que han venido continúan esa élite y no toman una responsabilidad de esa nostalgia que ven actualmente. Muchísimas gracias a los ponentes por una serie de exposiciones súper interesantes. Mi pregunta es para María Gabriela sobre el caso guatemalteco. Aprecio mucho su análisis, especialmente cómo nos hace reflexionar sobre el vínculo entre ese gran problema de que se habla mucho en Guatemala ahora, de la cooptación de la justicia y la represión en los territorios, ¿no? A veces pienso que olvidamos que estos no son problemas separados, ¿verdad? Los estados de sitio es manifestaciones de la cooptación de la justicia. Entonces, mi pregunta es sobre, bueno, a veces mirando al contexto guatemalteco, me pregunto qué tan cohesionado es este proyecto político de élite. Por ejemplo, tenemos toda una literatura sobre las tensiones, los pleitos entre la oligarquía tradicional y las élites nuevas, emergentes. Entonces, ¿realmente estamos hablando de un proyecto político o hay varios dentro de ese el contexto, el panorama del contexto actual? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Para Rodrigo, tal vez una consideración. No sé si han contemplado el trabajo de Carlos Ojo, que se llama Igualiticos. Yo veo varios paralelismos con respecto a su trabajo. Tema de la meritocracia como explicación de precisamente la desigualdad,
el tema de la meritocracia, la crisis de valores y la nostalgia por el pasado. Las diferencias que observo, pude apuntar pocas porque las diferencias que veo son las soluciones, como el tema de las zonas francas y la educación, me parece que era el otro tema. Yo apuntando con el celular ahí no se puede, pero bueno, esa es la consideración. Ok, ¿sí se escucha? Muy buena pregunta, ¿no? En esta cuestión de la cuestión preelectoral, ¿no? Que se les viene a ustedes, y ya que estamos hablando de la cuestión de los intereses, siempre hay que revisar la historia. O sea, la historia es fundamental, y por desgracia ya en muchos lados, en muchas universidades, yo lo estoy viendo incluso en mi país, cada vez se habla menos de la historia, ¿sí? Por eso los jóvenes no entienden los movimientos que ha habido en otros países, ¿sí? No es que de repente, no es que no interesen los temas que había anteriormente, ahorita que comentaban la cuestión de Guatemala. Lo que pasa es que en muchas partes del mundo, y más en la región de Centroamérica, esas partes históricas simplemente ya no existen para los niños. Entonces ahora se puede romantizar los movimientos, como si hubieran sido algo que simplemente sucedió, algo muy pequeño, ¿sí? Y no le dan la importancia que deberíamos de darle, ¿no? Ahora, aquí también hay que marcar una cuestión. Los jóvenes son la peor generación que hay ahorita, desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen la mayor cantidad de información que muchos de nosotros no tuvimos, no la saben ocupar, no la saben interpretar. O sea, basta con que yo prenda mi celular y ponga cualquier palabra en un buscador y me va a arrojar un montón de información. Pero los jóvenes actualmente cada vez quieren ver mucho, pero interpretan poco. Entonces, una cuestión fundamental en cualquier país y en cuestiones electorales va a ser que los jóvenes realmente revisen la cuestión histórica de los candidatos. Porque lo que nosotros estamos viendo, y en el caso particular con Morena, ¿qué cambió? Nada, no cambió nada. Se crearon 50 universidades, pues sí, pero las 50 se están cayendo. ¿De qué pasaron? Pasaron de la izquierda al centro. ¿Hubo algún cambio? Ninguno, ninguno. Cambiaron algunas cosas que aparentemente se ven bonitas. ¿Qué cambiaron? Ya la residencia oficial de Los Pinos, que era prácticamente un búnker de los presidentes, ahora ya no funciona así. Cambiaron lo de supuestamente las pensiones a expresidentes, que eran pensiones millonarias, ¿no? Por darte un ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero en otras cosas ya se agravaron. Hay un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, sí, un nuevo aeropuerto militar, ojo. En el caso mexicano yo veo sectores que se están militarizando. Estamos hablando del periodo de la militarización de la economía. En el caso mexicano los militares son los que controlan muchos de los sectores estratégicos, en especial el aéreo, el marítimo. Entonces ahí hay un enorme cambio. ¿Eso quién lo provocó? Morena. ¿Eso quién lo provocó? Morena, hay que decirlo así, ¿no? Se anunciaron como izquierda, pero realmente se sigue manteniendo el mismo status quo que estamos manteniendo ahorita. Entre las nuevas modificaciones que hay, gracias a Morena, nosotros en México tenemos el sistema de administración de fondos para el retiro de manera individual. Ya no tenemos esas pensiones, esas jubilaciones que tiene mi papá, por dar un ejemplo, ¿no? Ahora todos los esquemas son individuales. Yo junto mi dinero para que cuando llegue la edad yo me retire. Ahora estamos hablando de administración desde fondos para el retiro con niños. Ahora los niños van a tener su propia Afore. Eso es reforma de Morena. Ahora los niños van a tener Afore.
Sí, lo pueden buscar ustedes, Afore Niños, y ahí te van a dar toda la información. Ajá, eso es un cambio. Otro cambio importante, todo lo incautado al narcotráfico, prácticas ilícitas, etcétera, etcétera, todo ese dinero, ¿a dónde se va? Desde el punto de vista de la administración pública, no es un ingreso del Estado, ¿correcto? Los ingresos del Estado son los impuestos. Ajá. Ese dinero, ¿a dónde va? En el caso mexicano, se va a lo que viene siendo la asistencia pública, orfanatos, Lotería Nacional, todo eso se va a esas obras, ¿no? Todo lo que es la obra de caridad, la obra social, pues ahora Morena quiere modificar para que ahora todo ese dinero se vaya a las arcas públicas y se utilice para seguir financiando los proyectos económicos que en el caso mexicano son militares, son proyectos militares. ¿Quién los está haciendo? Los militares. Tren Maya, militares. AIFA, militares. Y todo lo que pueda venir ahorita es militar. Por eso una gran recomendación, revisemos la historia. Revisemos quiénes son los candidatos, qué es lo que han hecho, porque no creo que ellos vayan a cambiar de la noche a la mañana. No cambian. Los intereses no cambian. ¿Sí? Puede cambiar la persona, pero no los intereses. Revisemos qué es lo que está proponiendo, pero a su vez revisemos qué hicieron de manera previa. Un ejemplo, perdón, nada más para terminar. Antes de venirme, llegó José Rodríguez Zapatero a México, en la misma universidad donde yo doy clase, en la misma facultad donde yo doy clase. Y él habla de que se está matando la democracia en México. Yo le diría, señor Zapatero, usted mató la democracia en su país, España. No me venga a decir que ahora yo estoy matando mi propia democracia. Ellos la mataron. Porque acuérdate que con Rodríguez Zapatero se permitió que España invadiera Irak. No se nos olvide eso. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, gracias Rachel por tus comentarios y tu pregunta, que es súper difícil, hace pensar mucho. Bueno, ¿cómo decir si hay un proyecto, varios proyectos, o si coyunturalmente se genera un proyecto, ¿verdad? Sabemos que las élites en Guatemala, adentro de los militares, adentro de los empresarios, adentro de los políticos, están divididos por intereses sectoriales específicos, y en algunos momentos se observan esas divisiones, ¿verdad? Pero a mí me da la impresión que en los últimos años han logrado mayores acuerdos, alianzas. Hay como un núcleo básico que se está manteniendo. Entonces, por ejemplo, con el tema de criminalización de la protesta social y de los líderes que se oponen a los proyectos extractivos, pareciera que hay un acuerdo absoluto, ¿verdad? Por omisión o por promoción, ¿verdad? Lo mismo con la criminalización de los operadores de justicia. Nunca uno va a ver a un sector económico o militar de ningún tipo que diga, me opongo, eso está llegando muy lejos, ¿verdad? Aunque no sea beneficiado de esto, no lo van a cuestionar. Entonces creo que en este momento son matices los que los diferencian, pero sí hay un acuerdo. Hay un gran acuerdo en cuanto a la forma de esclavizar a la mano de obra, al maltrato a los trabajadores. También me parece que élites emergentes, tradicionales, comparten completamente el mantener a la mano de obra como semiesclava, sin prestaciones, sin servicios. Bueno, ahora, si uno piensa en el proyecto de Daniel Ortega o en el de Bukele, ahí dice uno, no hemos llegado a ese nivel de consolidación y focalización, ¿verdad? O sea, tal vez está por construirse eso. Y bueno, no sé, otras dudas que quedan, ¿verdad? Sabemos que somos el país que tiene el sistema de partidos más flexible, endeble. Entonces, uno pensaría que eso indica que no hay un acuerdo, porque nunca ha habido un partido o uno o dos de la derecha, sino que hay
decenas, ¿verdad? Pero también eso es una estrategia que se ha utilizado para aparentar diferencias que no son tan profundas, algo así. Gracias. Y sobre la pregunta del compañero, em, sí, digamos, en nuestra muestra efectivamente hay personas que por una cuestión del diseño ético, no puedo revelar su nombre, pero que eran hasta financistas de muchos partidos políticos tradicionales y nuevos. Acá lo interesante es justamente lo que yo mencionaba, la contradicción, que vos decís que puede ser un poco de cinismo. Yo, en términos de responsabilidad, yo diría que más justamente la nostalgia la coopera como un resorte para darle sentido a esa contradicción, porque el pasado se idealiza a partir, digamos, de las mitologías que aquí todos conocemos, ¿verdad? Y que muchas personas han analizado, incluido Carlos Ojo, como decía Lorenzo, ¿verdad? Entonces justamente creo como que ese sentimiento de que todo era mejor en el pasado, porque el pasado siempre va a ser mejor, es lo que les permite, o sea, lo que hace que estas personas no vean justamente la contradicción en la que están cayendo. Y para responder la pregunta a Lorenzo, sí, efectivamente sí, digamos, esto es un pequeño pedazo de un proyecto mucho más grande. Ya publicamos un paper en el anuario del CIEP donde usamos la obra de Carlos Ojo, que es bastante bueno. Entonces, sí, y gracias de nuevo por el recordatorio de su obra. Vamos a recoger otro grupo de preguntas, entonces, la compañera, adelante. Muchísimas gracias a todos por sus presentaciones tan interesantes. Yo quisiera hacerle una pregunta a Rodrigo. Me gustó muchísimo la metodología de la investigación de ustedes y quisiera que profundizaras un poquito más en una caracterización de los diferentes sectores que integran a estas élites, por un lado. Por otro lado, si han observado algunos vínculos o relación con el narcotráfico en alguno de estos sectores o en varios, y cómo se da de alguna manera esta relación entre capitales lícitos e ilícitos en un contexto en que en Centroamérica me parece que es un tema crucial, por lo menos si hablamos en el caso de países como Guatemala, como Honduras, El Salvador conozco menos, la discusión entre capitales lícitos e ilícitos y élites emergentes más relacionadas con las empresas de construcción y con el narcotráfico, creo que es un gran tema. Entonces, me gustaría mucho que profundizaras en esta caracterización, precisamente por esta idea de que las élites no son homogéneas, sino que efectivamente la riqueza de la investigación de las élites está en comprender su diversidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, una excelente pregunta, y de hecho, haciendo la presentación me di cuenta que un trabajo para el futuro es diagramar justamente los sectores de las personas que participamos. La estrategia para encontrarlas fue a través de cámaras empresariales en Costa Rica. Entonces nosotros trabajamos con los sectores de transporte, nuevas tecnologías, finanzas, servicios, construcción y el agro, ¿verdad? Sobre la pregunta del narcotráfico, es interesante, porque a ver, yo no puedo aquí afirmar que ninguna de las personas que entrevisté está vinculada con el narcotráfico, pero sí es un tema muy mencionado en todas las entrevistas, ¿verdad? Entonces, justamente como es un problema de la región, ¿verdad? Se mencionaba rápidamente como uno de los principales problemas del país. A nivel discursivo es interesante porque, digamos, sí se ve que se ve como una consecuencia de la desigualdad, ¿verdad? Y que puede llevar
que es otra presentación que hizo Fran en otro lado, a posturas más autoritarias. Y esto me lleva a la postura de las personas con quienes trabajamos sobre Bukele, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría tenía como un discurso más agnóstico, ¿verdad? Que era como, hizo algo, no nos gusta cómo lo hizo, básicamente el resumen, ¿verdad? Pero efectivamente estoy de acuerdo en que las élites no son homogéneas, digamos, y en este sentido me gustaría también mencionar que es otro paper en el que estamos trabajando, que este sentido de excepcionalidad, que en el caso de lo que presenté se proyecta en el pasado, también se proyecta hacia Centroamérica. Entonces siempre se dice es que el empresariado costarricense es muy diferente a Centroamérica, se menciona mucho Guatemala, por ejemplo, porque se dice que es más social, entre comillas. Entonces sí, no sé si le respondí la pregunta. Ok, todo bien, muchas gracias. Todavía tenemos unos 5 minutos, entonces, si no, podemos cerrar acá en esta mesa. Les agradecemos su participación en este evento. Recuerden que el Congreso Excepcionalidad en Duda tiene programadas actividades hasta mañana viernes 16 de mayo y que pueden revisar las actividades programadas en el programa, valga la redundancia, que se encuentra afuera de este lugar, pero también en las redes sociales del instituto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.